Buenas a todos, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo. En este caso vamos a continuar con el proyecto de Laborón, que la verdad ya tengo ganas de terminarla para ver cómo funciona, pero aún nos queda un poquito de camino. Yo en este vídeo creo que voy a ser capaz de terminar toda la parte estructural y de componentes y me quedará el siguiente vídeo para hacer cableado electrónica y que ya pues se mueva. Entonces, en este vídeo he estado esperando porque me tenían que llegar varias cosas. Una de ellas, veis aquí, correa porque me quedé corto. Pero otra muy importante también es esto que veis aquí en esta cajita. Y es que voy a seguir el diseño principal de piezas del extrusor con algunos cambios que ya os voy a ir comentando. Entonces voy a montar este sensor de autonivelación inductivo, ya que la cama caliente va a llevar una planchita de fleje de metal, por lo que necesitaremos este tipo de sensor que, bueno, es el que monta Laborón. Yo nunca lo he montado, así que veremos qué tal funciona. Ya tengo las piezas preparadas del extrusor. He tenido que hacer varios cambios, ya que toda la parte del extrusor es una de las más complejas de la máquina porque puede haber un montón de variantes. Se basa mucho en comprar un extrusor como estilo Titán, desmontarlo y reaprovechar las piezas del extrusor, la parte de arriba, para montar una serie de piezas impresas para hacer su propio extrusor. A mí eso, por ejemplo, no me chista mucho, ya que he visto gente con problemas, ya que las piezas cogían holgura, se recalentaban. Entonces, bueno, al final he optado por rediseñar la parte toda de arriba, pero la parte de abajo, que yo en mi caso voy a tirar a montar creo que se llamaba Dragonfly Extruder, que veis que ya lo tengo medio preparado con estas piezas impresas. Entonces he rediseñado la parte de arriba para poder poner un extrusor directo estilo BMG, y por eso la parte frontal de los ventiladores, que aquí también se pone un extrusor radial desmontado, eso ya después lo vemos con calma, pues le he tenido que rediseñar para hacerlo todo en una pieza. Así que veis que hay una serie de piezas que he ido rediseñando que luego os voy a enseñar, pero está todo listo. Pero lo principal ahora es ir a esta parte y necesito estas dos piezas impresas que son la base de nuestro carro para el Hotens. Entonces esto es lo primero que hay que sacar y las he modificado, veis, para poner unas tuercas M3 que voy a dejar ya instaladas, en vez de para poner esas tuercas de inserto, ya que pues algunos pues no tiene tan fácil conseguirlas. Así que lo primero, ponemos las tuercas M3 ahí encastradas. Eso sí, ya os comento que yo todas las piezas que tienen referencia al extrusor y Hotens las he sacado en PTG, menos la cubierta frontal de ventiladores, que no es necesario, y la he sacado en ese pla de este color brillante. Vale, y ahora cogemos la correa y tenemos que pasar las correas por todo el sistema Core usando estos esquemas que ya vienen en el manual de montaje de Laborón. Sobre todo por el tema trasero de por dónde va la correa, por qué polea, cómo se meten, etc. Entonces vamos a pasar correa y las dejamos ya aquí con acceso al carro central. Ahora, importante en este punto, nos falta una pequeña cosita. Aquí dentro va otra polea, va a ir con estas piezas que he sacado en PTG, que nos van a ayudar a hacer esa tensión. Estas piezas veis que tienen también una encastración aquí de una tuerca M3. Veis, aquí tengo la de este lado, la posición es así, el agujero me tiene que coincidir con el que tenemos aquí. Y si os fijáis, por aquí un tornillo largo M3 que tire de la tuerca, pero por aquí arriba va también tornillo M5 que va ahí con su tuerca M5 en la parte inferior, y tenemos que meter por aquí la polea y darla enganchado. Y sería recomendable también, que veis que lo tengo aquí preparado, que tuvieran una arandela por arriba y por abajo, por lo que esta parte hay que hacerla con calma y vamos a situar las piezas antes de nada.
El paso de la correa tiene varios puntos complicados y uno de estos es hacer aquí la vuelta en el motor y esta polea de aquí. Yo recomiendo quitar el tornillo y sacarla para sacar por aquí fuera la correa, y así esta reviravuelta que hay que hacer aquí la podemos hacer mucho mejor. Así que veis aquí cómo he dejado sujeta la correa, pasa por ahí por la polea, hacia el fondo, pasa recto en este motor, es en el que hace la vuelta extraña que os acabo de enseñar, viene recto por aquí, pasando por debajo sin tocar, tiene que dar la vuelta en la polea que se utiliza para la tensión, así que como veis os recomiendo quitar el tornillo M3 para con unas pinzas sacarlo mejor, que dé aquí la vuelta, tiene que girar por detrás de esta polea y venir a esta zona. Podéis verlo aquí como esta correa ya la tenemos. Ahora a por la siguiente. Y después en el proceso de poner la otra correa aquí, pues veis, os recomiendo lo mismo, soltar esa polea para que os sea más fácil rodear el engranaje del motor. Y aquí las tendríamos más o menos, veis que las tengo ahí de momento con cinta para que me aguanten, pero correas pasadas, por lo que ahora ya podemos ver cómo se pone la primera parte del carro central. Bien, así que como tengo ya ahí las correas preparadas, vamos a coger esta pieza que es parte del carro, es la pieza izquierda, y si os fijáis, por la parte de atrás tiene la forma para aprisionar las correas y por aquí pasarán doblando. Entonces primero cogemos estas dos, que sobre un poquito de correa, no mucho, y después ya tiraremos fuerte de las otras dos para tensar. Acordaros que aquí tenemos estos tensores para después hacer bien el ajuste final. Pero antes, aquí arriba, se nos dice que hay que meter unos tornillos M3, que por eso he puesto ahí atrás una tuerca para que queden mejor fijos y que sobresalga lo que es la parte, digamos, no de la cabeza, sino la parte que enrosca del tornillo, 3 milímetros de la pieza impresa, es decir, que quede como os voy a enseñar ahora. Así, de esta manera, veis 3 milímetros en esta parte entre la cabeza del tornillo y la base. Esto es porque lo utiliza de alguna manera para hacer una sujeción. Y veis, lo he hecho tanto en la parte derecha que dejo por aquí, como en la parte izquierda, que es la que vamos a poner ahora. Entonces la pongo como os he dicho, vais a ver cómo me quedan las correas. Ya tenemos un lado y ahora solo hay que tensar de este lado las correas para poner el otro lado. Bien, y ahí lo tendríamos montado. Esto en principio he puesto esta pieza y he aprisionado las correas y después con cuidado presenté esta otra, simplemente un poquito los tornillos y empujé todo lo que pude las correas y después apreté con la mano para luego finalmente atornillar los dos tornillitos que solo estaban presentados. Por lo tanto, fijaros, el tensor está al fondo, no está tensado y me han quedado muy bien. Una un poquito más tensa que la otra, pero ahora después podré aquí ajustar un poquito la tensión para ver de lo que es este brazo, intentar que no se adelante ni se atrase por un lado, que quede recto. Entonces después jugaré con los tensores. Ahora, antes de seguir, aquí he metido un tornillo M3, no sé si lo podemos ver ahí, la cabeza, que llega desde aquí hasta el otro extremo donde hay una tuerca M3. Y ojo que también por este agujerito de aquí va otro tornillo M3 y por este lado una tuerca un poquito más corto. Entonces con esto ya puedo empezar a poner más piezas para ir construyendo lo que es el extrusor. Veis que ya tengo el sensor de autonivelación, que lo tenemos que poner antes de nada. Vale, pues ahora voy a seguir paso por paso las instrucciones del manual de montaje, enseñándoos un poquito cuáles son las diferencias que he metido aquí para el montaje del extrusor. Si vosotros queréis utilizar el mismo, pues nada, seguís el manual al pie de la letra y ya está. Si queréis montar mi variación, bueno, pues ya os digo sobre la marcha cuáles son los cambios, pero el montaje va a ser prácticamente el mismo. Así que lo primero, necesitamos esta piececita con dos tuercas encastradas por detrás. Va a ir así y va por la parte trasera aquí encajada, ya que lo primero es poner el sensor de autonivelación y esto digamos que hace de presilla. Veis aquí que hay corredera para luego ajustarlo.
Una vez que tenemos el sensor de autolevel, que veis que queda regulable en altura, han hecho falta dos tornillos M3x30, ya que los de serie que trae el autolevel no valen. Tener mucho cuidado con esto, que hay un poquito de juego, hay que dejarlo que esté totalmente recto, paralelo a la cama. Pues se nos dice que tenemos que dejarlo más o menos a una distancia de la parte inferior del plástico a la inferior del autolevel de unos 6 milímetros, aunque después se va a poder ajustar. Vale, aquí lo tengo ajustado y se nos indica que pasemos el cable por esta abertura que tiene esta pieza. Siguiente parte. Pues necesitamos primero la base en la que se va a poner el hotend. Está cuidado que cada pieza está adaptada a un tipo de hotend diferente. Yo, por ejemplo, en esta las modificaciones que he hecho ha sido el poder poner aquí en la parte posterior dos tuercas M3 para evitar usar insertos. Ya os digo, si no queréis usar mi modificación, usáis las originales. No hay nada que la haga incompatible una pieza con la otra. Luego el hotend. En mi caso yo voy a utilizar este. La máquina viene para un montón de ellos. E3D-V6, Mosquito original, ojo, no réplica. El E3D Revo y este es el de la casa Faetus. Voy a usarlo y ojo, fijaros que hace falta quitarle esta piecita aquí de enganche. Tenéis que hacer presión y quitar la presilla ya que se monta sin ella. Y después necesito la parte frontal, que es esta de aquí, donde va el ventilador y parte del ventilador de capa, y que termina de sujetar el hotend. Fijaros que las modificaciones que tiene también son: aquí he mejorado la sujeción, ese huequito negro que veis en ambos lados, aquí también, es para meter tuercas M3 y después... En principio no tiene más modificaciones, es solo ese pequeñito detalle. Bueno, aquí también tiene para meter tuercas M3 y terminar de sujetar bien todo el conjunto. Yo creo que ha quedado bastante bien, por lo que vamos a montarlo. Aunque antes de nada hay que poner el sensor de temperatura ya y el calentador al hotend para ver por dónde vamos a pasar el cableado. Así que veis que primero tuercas por la parte trasera y dos tornillitos M3 y ya tengo el hotend fijado. Siguiente parte. Sonda de temperatura y calentador puestos, aunque veis están flojos, porque ahora voy a poner encima la pieza impresa para ver por dónde va el cableado antes de apretarlos con estos tornillitos pequeños que hay en el cubo calentador. La verdad es que es un diseño que está muy bien pensado, porque veis los cables van por ahí y no molestan al ventilador de capa. Veis que no llega, digamos, el cable a subir a la parte del orificio. Y luego aquí tiene unas pequeñas aberturas para pasar dos bridas y sujetar bien los cables. De momento he sujetado estos, pero la segunda brida la dejo abierta porque a lo mejor me hace falta para sujetar los cables de los ventiladores. Pero esto más o menos ya lo tenemos en su posición. Bien, el segundo punto es la fijación de estas dos piezas impresas, así que fijaros que tenemos que cuadrar que este orificio donde va el tubo Bowden esté perfectamente alineado, así que para eso lo mejor es meter ya un pedazo de tubo. Y una vez que tenéis eso alineado es cuando metemos por la parte trasera ahí dos tornillos M3 y aquí unas tuercas para fijar el conjunto. Veis aquí dos tornillitos, dos tuercas por arriba. Y este conjunto ya queda totalmente fijo, aunque aún le vamos a meter dos tornillos más en el siguiente paso. El siguiente punto ya es meter el cuerpo. En la parte superior se enganchan estos dos tornillitos y después veis que aquí hay unos agujeros y aquí he metido un huequito para meter unas tuercas M3, ya que desde el frente vamos a pasar dos tornillos M3x45 para sujetarlo aquí en posición. Vale, pues aquí lo tenemos montado. Veis aquí donde están esas dos tuerquitas que hemos tenido que pasar. Y lo que hay que comprobar cuando tengáis esto montado es una cosa muy importante, que es que no haya este juego. Si veis que aquí hay juego en este sentido, es que el patín de la guía lineal tiene juego y eso os va a afectar a las impresiones. Esto de momento, veis, no se mueve y me gusta cómo está quedando todo porque no he tenido ningún fallo de montaje ni nada a pesar de mis modificaciones. Todo va encajando perfectamente como está planeado. Seguimos, voy a echar un poquito para atrás para que luego lo veáis mejor. Ahora la cosa se empieza a complicar un poco.
Pues bien, yo en vez de usar aquí en la parte superior el extrusor impreso que utiliza Boron, lo que he hecho ha sido modificar esto un poquito para poder sacar aquí mi propia pieza para soportar un extrusor directo de otro tipo, pues no voy a nombrar el nombre, ya sabéis, para no tener problemas como he tenido anteriormente, pero va a ser algo así, aunque bueno, este es original, pero lo que voy a hacer vale para cualquier extrusor parecido, un titán, etcétera. Os enseño cómo he creado esta pieza. Habiendo visto eso, la colocación es sencilla. Dos tornillos largos M3 por la parte de atrás, más o menos creo que M3 por 25 o así. Y aquí dos tuercas y esta pieza, ojo, ponerla antes de pasar los tornillos, ya que aquí hay un pequeño relieve, que aquí abajo veis, también lo hay. Y he hecho que esto quede ahí adaptado y haga un poco de palanca para que no se mueva del sitio. Entonces, primero fijo esa pieza ahí en posición
Vale, la tenemos, todo cuadra, todo encaja, perfecto. Así que ahora ya podemos poner el motor y el extrusor. En este momento es cuando vamos a medir cuánto tubo nos hace falta y cortar en consecuencia. Y veis que tengo el extrusor desmontado porque tengo que medir de tal manera que el tubo Bowden llegue más o menos por aquí, a la altura de la pieza de aluminio que hace el acople. Pero muchísimo cuidadín con la largura del tubo Bowden, y voy a quitar esto sin que se me venga todo abajo. Vamos a ver si doy. Ahí. Que el tubo veis que sale un poquito porque aquí abajo veis que se mete dentro del cuerpo del extrusor. Entonces por eso cuidado, que hay que poner, estos son unos 4 o 5 milímetros más. Para el motor del extrusor yo voy a utilizar un motor de tamaño completo y va a ser también, podéis ver por aquí, de 0.9 grados, que son como los que he metido en X y en Y. Lo tenemos. Y ahora llega la parte un poquito más difícil, pero ya estamos terminando, que es el tema de los ventiladores, tanto del extrusor como del de capa, que hay que hacer un par de modificaciones. Y ahora en este momento vamos a terminar la parte del extrusor. Simplemente me faltaba, como recordaréis, el tema de los ventiladores, y era porque me faltaba este tipo de ventilador de capa, ya que esto va a ir aquí dentro desmontado. Por lo tanto, tenemos que abrirlo para sacar la parte de afuera de la cubierta, y tenemos que hacerlo abriendo estas presillas que veis en los laterales. Este lo he cogido de 24 voltios. Esto no os preocupéis porque las presillas son muy pequeñitas y alguna va a romper. Como esto no nos hace falta, pues no pasa absolutamente nada. Tenemos que quedarnos con esto. Si alguna presilla os quedó doblada hacia afuera, cortarla, porque ahora esto debe ir aquí encastrado. Aquí veis cómo encaja perfecto, y el cable tiene por la parte trasera una abertura para salir, al igual que en esta cubierta delantera el cable del ventilador, que aprovecho para decir que algunos me habéis dicho cuidado con los Noto de 12 voltios, que puede que no den flujo suficiente. Bueno, yo imprimo habitualmente Ply, como mucho PTG. Con esas temperaturas no debería haber ningún tipo de problema si tenéis un buen extrusor. Si imprimís con más temperaturas sí que habría que meter uno de 24 voltios, pero también ya sabéis que son mucho más ruidosos. Yo, por ejemplo, os puedo enseñar que aquí en la KP3S yo tengo de 12 voltios silenciosos, imprimo Ply PTG y no se me ha obstruido ni una sola vez con el extrusor de serie. Así que, en principio, para lo que voy a hacer yo, es más que suficiente. Bien, ahora os voy a enseñar la forma que he ideado para hacer el montaje y que quede perfecto. Mirad, primero pongo los tornillos de aquí arriba. Uno enrosca sobre la pieza y el otro tiene una tuerca M3. Vale, eso ya queda bien fijo, pero permite esto, que haya esta abertura en la parte inferior. Y la explicación es la siguiente. No sé si alcanzáis a ver que aquí hay unas pestañitas. Estas pestañitas están pensadas para agarrar aquí en un pequeño relieve que hay. Entonces yo lo primero que voy a hacer es encajar eso ahí en su posición natural. Cuidado con los cables. Una vez que está sujeto en las pestañas, fijaros, ya no se cae. Yo tiro y veis que esto se me viene hacia adelante un poco porque está suelto, pero no se cae ya. Está haciendo una presión para ayudar a fijar la parte superior, ya que es un poco más difícil, ya que no tenía donde meter tornillos donde agarrar al meter el Bondstitch. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí falta meter unos tornillos y una tuerca atrás, eso lo dejo al final, porque el mayor problema que tengo es que esta parte necesito unos tornillos largos M3 para apretar en esta pieza que es el ventilador de capa, es decir, el aire gira aquí y baja por dos conductos y sale. Ya que dejé por la parte inferior para meter unas tuercas M3, vais a ver que hay una pequeña abertura para ello. Entonces, claro, ¿por qué pongo primero esto? Porque así esto aún está flojo, ya que aquí no está apretado, y podemos, veis, moverlo lateralmente para que coincidan los agujeros. Así que ojo, porque dejé aquí ese huequecito, creo que ahora lo veis con el brillo a tope,
para meter las tuercas, así que antes de poner la cubierta, meter ahí tuercas M3, una aquí y otra al otro lado. Fijaros, con estos dos tornillos esto ya no se sale gracias a las presillas, pero vamos a meter ahora, para terminar de cerrar aquí y que no nos escape el aire por fuera, pues este conjunto con dos tornillos M3 largos, y la tuerca sí que la tenemos más accesible porque la ponemos a mano por detrás. Y aquí lo tenemos. Tras poner los dos tornillos, ¿veis? Desapareció la abertura que teníamos en los dos laterales, por lo que queda completamente sellado. Muy bien, pues veis, esto casi lo tenemos, así que vamos ya, para terminar el vídeo, a la cama. Aquí veis que yo voy a continuar en un punto donde aún el extrusor no estaba terminado. Es porque, aunque anteriormente vais a ver en el vídeo cómo lo termino, yo he tenido aquí en este momento un problema y necesito seguir avanzando, y es que en esta pieza de plástico va metido el ventilador de capa, y claro, yo tenía ventiladores de capa habituales que se utilizan en impresoras 3D, que son 50-15, y no nos vale, hace falta un 40-20 creo que es, y claro, he tenido que pedirlo y mientras me llega necesito avanzar. Así que, como veis, tengo aquí ya los perfiles. Podéis utilizar L's de metal o estos cubos de unión, y tengo tornillería, por lo que voy a poner los perfiles que van a soportar la cama, y así avanzo y os enseño cómo la he construido. Aquí simplemente que estos perfiles con las L's en esta cara estén más o menos alineados, porque esto tiene un margen para, veis, poder correrlo despacito para ahora poner la cama. Entonces yo lo que tengo que hacer es que la cama esté centrada. Pasamos por la parte de arriba, unas tuercas 3 slot de métrica 3. Tengo aquí la cama caliente con la zona de temperatura pegada y los cables soldados de corriente. Vamos a darle un toque a la cama. Quiero ayudar a aislar tanto la cama del calor para que caliente antes, como la parte inferior, porque debajo de la cama pues seguramente es donde voy a tener que poner la electrónica. Entonces, aunque esté un poco separada tanto aquí hacia arriba por el propio perfil, esta separación igual no es suficiente. Entonces voy a meter una de estas planchas aislantes que venden por AliExpress, de este tipo, que veis que tienen por aquí la parte aislante, y después aquí donde está el plástico, esta es la parte que va contra la cama. ¿Cómo la pongo? Bueno, esto es un poquito adhesivo, pero voy a tener que calcular más o menos por aquí y hacer unos agujeritos para que libren los separadores. Así que voy a instalar esto antes de nada. Y ahora aquí por la parte inferior veis que voy a utilizar estas piececitas. Esto es impreso en PETG para aguantar la temperatura, que van a estar en contacto con la cama, por lo que veis que entran aquí por el tornillo que va a sujetar luego con una tuerca 3 slot la cama aquí a la perfilería. Pero estas piezas no solo son para, digamos, elevar la cama, sino que también son para sujetar esta plancha, ya que aunque es adhesiva, pues tienen el tamaño justo para hacer como una presilla, como veis ahí, y de esa manera pues no se suelte. Ahora, si alguien no está cómodo con que esta pieza toque directamente la cama, aunque está hecho en PETG, aguanta más temperatura, pero a partir de 80 se deformaría. Bueno, pues podemos hacer una cosa para mejorarlo. Podemos coger cinta Kapton y le ponemos un pedacito justo aquí donde va a entrar en contacto con la cama caliente. Hay que hacerle un agujero para que pase el tornillo. Veis aquí un poquito de cinta y el agujero para el tornillo. Vale, perfecto, pues ya tengo la cama. Veis, esto va justito, pero perfecto. Ahora, ojo, esto está libre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo hacia el fondo el extrusor, me lo llevo también ahora hacia la izquierda, y esa posición me vale para regular la cama. Es decir, tengo que llevar la cama hacia atrás hasta que el borde de la cama esté en la punta del nozzle, y a la izquierda exactamente lo mismo. De esa manera me va a quedar centrada. Cuando la tenga colocada, para comprobar también que la cama va recta, me traigo el nozzle hacia adelante y tiene que estar en la misma posición de este lado. Cuando tenga eso medido, aprieto estos tornillos y los del fondo, y esta parte lista.
Así que esto está sujeto, veis, no se mueve. ¿Y qué me queda? Pues nada, simplemente poner la lámina al fleje. Me he pedido uno de estos nuevos que tiene una particularidad, que es que por un lado viene así rugoso, con esta textura, a ver qué tal queda, y por el otro lado antes eran lisos y ahora vienen con otra superficie de carbono. Por lo menos tiene esa apariencia, así que yo voy a probar las dos. Veis, esto se pega perfectamente y ya lo tendríamos listo. Bueno, pues por fin ya tenemos la máquina terminada, todo lo que es la parte mecánica, todo perfectamente ensamblado. Estoy ahora con la vista ojo de buey para que os deis cuenta del tamaño que tiene la máquina, pero creo que todo nos está quedando de momento muy bien. He solventado ese problema que vimos en este lado, que por eso me quedaba descuadrado. Pero una vez arreglado esto, yo creo que podéis ver que la máquina está tremenda y promete muchísimo. El siguiente vídeo será el último del montaje y será toda la parte electrónica y de puesta en marcha. Me quedan todavía algunas piezas menores, como aquí al frente para la pantalla, los sujetacadenas, pero bueno, como eso va todo con la electrónica, pues ya las comparto al final, pero toda la parte mecánica y el montaje de la máquina, ¿veis? Ya lo tenemos listo. Comparto estas piezas en mi Patreon en abierto y ya vais a tener este modelado 3D también para los que formáis parte de mi Patreon. Así que nada, me despido, un saludo a todos.